Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Primero les agradezco por haberse quedado en su asiento. Y bueno, hoy día vamos a revisar un poco qué podría hacer para dar una excelente entrevista y de pronto que me vaya muy bien en mi postulación. Entonces, empecemos al tiro nomás. Vamos revisando acá. Antes que todo, sí, vamos a tener en consideración algunos puntos. Primero, tengamos bien en claro qué queremos hacer, o sea, a qué ofertas laborales quizás vamos a estar mirando un poquito más, si me voy a fijar de pronto que estén en cierta comuna por temas de traslado, si tiene que ver con cierto rubro de acuerdo a cómo quiero que sea mi desarrollo de carrera, o simplemente si tiene que ver con lo que a mí directamente me va a gustar hacer. Por otro lado, vamos a tener que considerar igual la experiencia y los conocimientos que tenemos. Y con experiencia no hablamos únicamente de experiencia laboral. Puede ser que seamos bien nuevitos todavía en el mundo del trabajo y sin embargo, si han participado de talleres laborales, de capacitaciones, etcétera, eso también es una experiencia, pero tenemos que aprender a ponerle nombre, ¿cierto? Si vamos a una entrevista no podemos decir, sé, no sé, así como elaborar distintos tecitos, por decirlo de alguna forma, sino que sabemos, no sé, empaquetado de producto. Le cambiamos un poquito el nombre, ¿cierto?, a realmente la competencia que tenemos. También vamos a tener en cuenta, antes de siquiera buscar trabajo, por favor mantenga actualizado su currículum vitae. Ahora estamos en una buena época donde hay distintas páginas web que incluso nos dan diseños súper atractivos para tener un currículum bonito. Recuerde tenerlo actualizado sobre todo sus datos de contacto y datos personales y siempre priorizar que tanto las experiencias laborales como las académicas vayan de lo más actualizado a lo más antiguo. Y esto es importante y me encanta porque está bien alineado con lo que acabamos de escuchar también. Tenga en cuenta si usted requiere algunos posibles ajustes que podamos requerir. En este sentido, vamos a estar muy en cuenta de nuestras competencias laborales, nuestros conocimientos, pero también tenemos que estar atentos a las barreras que solemos experimentar en un puesto de trabajo. Entonces, quizás me puedo ya empezar a plantear, puede ser que a estar de cara a un puesto de trabajo necesito quizás un lector de pantalla, quizás necesito un puesto de trabajo que esté un poco más privado de estímulos sonoros, etcétera. Irme conociendo y conocer cuáles son los apoyos que pudiese llegar a requerir. Y en esto yo les voy a contar algo. A ver, ahí sí. En esto yo les quiero contar algo. Existe un concepto por ahí en nuestro marco legal en Chile que se le llama el ajuste razonable. Y son justamente estas adecuaciones, que yo ahí les parafraseé nomás en la definición, pero es cualquier ajuste que requiera una persona con discapacidad para eliminar alguna barrera y que de esa manera le permita una participación en igualdad de condiciones. Esto teniendo en cuenta que no suponga una carga desproporcionada para quien lo aplica. Por lo tanto, las organizaciones, y aquí les soplo, de antemano se deberían estar preparando para aplicar ajustes razonables si quieren incluir personas con discapacidad. Pero en eso, primero tenemos que estar bien, digamos, atentos a qué es lo que vamos a necesitar, cuál es el ajuste que vamos a negociar con una organización. Y bueno, partimos buscando trabajo. ¿Qué consideraciones podríamos tener ya cuando nos enfrentamos a esa página web con un montón de ofertas laborales? Bueno, primero, revise por favor cargos que por supuesto estén de acuerdo a su interés, tanto en área, pero también en renta de acuerdo al mercado, por supuesto, y quizás, si es que es un factor importante para usted, en cuanto a cercanía, a su comuna de residencia, etcétera. Revise también si las condiciones del cargo se ajustan a sus propias necesidades. Esto mismo, ¿cierto? Si tiene que ver con mis intereses y finalmente hacia dónde yo quiero apuntar. Y aquí le voy a dar otro tip importante, a tener ojito. Usted en realidad puede postular a cualquier oferta de trabajo que quiera. Eso es una realidad. Y puede usar cualquier portal de empleo que esté a su disposición. Sin embargo, la Dirección del Trabajo le entregó a las empresas un lineamiento para de alguna forma promover la inclusión de personas con discapacidad. Y eso es que en las ofertas de empleo le escriben algo así como enmarcado en la Ley 21.015 que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad.
No les voy a mentir, que eso esté escrito en una oferta no significa que solo van a contratar personas con discapacidad, pero es un indicio de que la empresa hacia allá está apuntando. Es el talento finalmente que están de alguna forma promoviendo atraer. Y bueno, también, si quiere incluso algo un poquito más dirigido, puede probar portales de empleo que están dirigidos justamente a un público con discapacidad. Hay varios, pero por ahí yo les dejo un par, que es empleosinclusivos.com o somosempleo.cl. Vamos a continuar por acá. Ahora, digamos que encontramos por ahí algún empleo que me llamó la atención, de que está acorde a los intereses, a lo que yo estoy buscando. Bueno, cuando postulemos va a tener mucha atención de guardar, ojito acá, la información del cargo. Guarde, por ejemplo, cuál es la empresa que está solicitando el cargo, el nombre, los requisitos que están pidiendo. Incluso hay algunas ofertas que ofrecen una descripción acerca de las funciones del cargo. Usted anótelo, sáquele un print de pantalla, pero déjelo por ahí, digamos, guardado, porque esa información va a ser valiosa al momento de preparar su entrevista de trabajo. En el caso que la postulación lo permita, puede expresar por cuál medio desea ser contactado o contactada. Todavía ocurre de que hay muchas organizaciones que tienden a el llamado telefónico para hacer el llamado entrevista. Sin embargo, conocemos que hay personas que de pronto, por ejemplo, personas sordas que directamente no van a responder un llamado telefónico y por lo tanto es una buena alternativa de antemano indicar que desean ser contactados por correo electrónico o por medio de alguna aplicación de mensajería. Entonces, por ahí es una recomendación que yo les puedo dar. De igual forma, si la oferta lo permite, al tiro quizás indicar si requieren de algún ajuste, pero ahora para participar de la entrevista de trabajo. Aquí yo también les voy a contar una confidencia. Nosotros trabajamos directamente con empresas. Y algunas de las cosas que las empresas nos dicen que les da temor con respecto a las entrevistas con personas con discapacidad es que la persona llegue y, no sé, justo no tenía el intérprete de lengua de señas o la persona necesitaba accesibilidad y la entrevista se hace en un lugar nada accesible y quedamos todos incómodos. Bueno, en ese sentido, por supuesto que es responsabilidad de la empresa ver si se requiere o no ajustes razonables antes de la entrevista. Pero yo le recomiendo que igual si tiene la oportunidad de decirlo antes de, aproveche de comentarlo. Quizás lo que usted necesite es que la entrevista sea virtual. De pronto es más cómodo por distintos temas y es una forma en que usted pueda participar mejor. O quizás necesito que asista conmigo un intérprete de lengua de señas, etcétera. Estar avisando de antes qué ajuste razonable voy a necesitar para la entrevista. Bien, hicimos la postulación. Nos contactaron para la entrevista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Anote, por favor, la fecha, la hora y el lugar para que no se le vaya a olvidar. Póngase varias alarmas para que se pueda preparar con anticipación. En el caso, insisto, que no pudieron hacerlo antes, al momento en que me contactan para citarme a la entrevista, ahí al tiro usted diga qué ajustes va a necesitar para poder participar de forma cómoda en esa entrevista de trabajo. ¿Qué más tenemos por ahí? Ya, quedan poquitos días para la entrevista. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, primero, ¿se acuerda que usted anotó antes de la oferta las características del puesto de trabajo? Ahora las vamos a volver a sacar y las vamos a estudiar un poquitito. Revise las características del cargo al que está postulando, los requisitos del cargo. ¿Por qué? No nos tenemos que olvidar que una entrevista de trabajo es, por supuesto, un proceso de selección. La empresa está buscando quién tiene esas competencias para poder seleccionarla. Entonces, todo lo que usted diga en la entrevista tiene que estar apuntando a lo que están buscando. Por eso es importante que lo tengamos muy claro. De igual manera, cruce sus competencias con lo que está pidiendo el cargo. Si tengo un cargo que dice que de las habilidades requeridas es trabajo en equipo, por dar algún ejemplo, y no sé, yo hice un taller laboral donde tuve que trabajar con distintas personas, es una competencia que yo tengo que sacar a relucir en la entrevista. Hice un taller laboral en tal lugar donde me tocó trabajar con otras personas, organizarme e indagar un poquitito en ese trabajo en equipo, por ejemplo. Revisa, en esto voy a ser bien insistente, revise del cargo que está postulando si vas a requerir un ajuste, pero ahora para trabajar en ese cargo.
Si yo estoy postulando a un cargo de, no sé, operaria de producción, por inventar alguna cosa, y soy una persona que al estar de pie voy a tener algún dolor y quizás necesito sentarme de forma intermitente, ese va a ser un posible ajuste que yo puedo negociar con la organización. Hoy este trabajo es de pie, ¿será que podamos tener un apoyo isquiático para que yo pueda sentarme cada cierto rato? Son ajustes que yo tengo que tener ya claritos desde antes. Infórmese, por favor, de la empresa. No es necesario que se lea la memoria anual de la empresa, pero sí, por ejemplo, conocer cuál es el nombre de la empresa, quizás cuál es su rubro, en qué países tiene representación, si es quizás una empresa líder en el rubro, porque también podemos sacar a relucir esa información en la entrevista. Y también prepara las posibles preguntas más frecuentes que ya lo vamos a estar revisando un poquito más adelante. Ahora, bueno, llegó el gran día. Estamos en el día de la entrevista de trabajo. Asista, por favor, con una apropiada presentación personal. Con esto no le digo que vaya de camisa y corbata. Eso ya no se está usando necesariamente, pero por lo menos cuidar que nuestra ropa esté en buenas condiciones, que esté planchadita y que estemos sobre todo aseados también. Finalmente arreglados para esta ocasión que vamos a estar preparando. Este consejo también es bien útil, que pueda mantener un par de copias impresas del currículum vitae. Es cierto que al momento de postular, uno ahí ya mandó el currículum, pero a veces hay evaluadores que por distintos motivos al momento de la entrevista ya no tienen su currículum a mano y eso puede afectar el resultado de esa entrevista. Y también, ¿por qué 2 copias? Porque la otra es para usted. Porque uno a veces se pone tan nervioso o nerviosa que se me olvidó hasta dónde fue mi último trabajo. Entonces mi currículum puede ser una suerte de ayuda a memoria para poder dar ese discurso. ¿Sí? Sí. Aquí me preguntan si en la entrevista uno puede tener currículum en la mano. ¿Sí? ¿Escuché bien? ¿Sí? Espérame un segundo. Vamos arriba. Gracias. Mi pregunta era, si yo me presento a una entrevista de trabajo ahora, en el futuro, mañana o pasado, ¿yo puedo estar con mi currículum en las manos en caso de que se me olvida algo o eso igual juega en contra de mí porque yo estoy con algo en las manos? No, de ninguna manera. De hecho, es una buena recomendación que lo tengas en la mano. Obviamente que vayamos turnando entre que lo leemos y miremos a la persona que nos está entrevistando, por supuesto. Pero es de hecho mejor que tengas bien claros cuáles son tus antecedentes, tus experiencias anteriores, más que vayas sin nada y se te olvide todo. Así que sí, es una buena práctica. Yo creo que es bueno igual, porque igual no somos todos perfectos y se nos olvidan las cosas. Es bueno para poder comunicarse mejor o dar más a entender las ideas de uno, porque igual el nerviosismo y esas cosas de repente te dejan en blanco y tener un apoyo es bueno, pero también quizás es más mirado en algunas empresas ejecutar esas cosas. Yo preferiría no usarlo. Sí, mira, es una recomendación, no es obligación, pero de todas maneras tener el currículum a mano ayuda a que no se te olviden tus propios antecedentes, ¿cierto? Y tener ahí la información bien fresca. Bueno, ¿qué otro consejo? Y este es importante. Trate de llegar igual, planificarse de llegar unos 15, 20 minutos antes de la hora porque, bueno, a veces el metro se queda un poquito pegado, se me puede pasar la micro, puede haber un taco, distintas cosas que me atrasen. Entonces me anticipo a salir un poco antes de la hora que debería salir para llegar a la hora. Ahora bien, si tenemos que evitar retraso, esto no significa que llegue 2 horas antes de la entrevista. Ya, eso es algo que a veces suele ocurrir, que los candidatos o candidatas a veces llegan 45 minutos antes, 1 hora antes de la entrevista y se anuncian al tiro como, ya llegué a la entrevista 1 hora antes. La verdad es que eso no necesariamente se ve bien. ¿Por qué? Porque el evaluador o evaluadora no siempre lo va a poder, digamos, ingresar de inmediato. A veces hay otras personas que van antes de usted, pero sobre todo denota un poco el nerviosismo con el que estamos. Porque de pronto estamos tan ansiosas que llegamos demasiado antes. Ahora, si usted llegó 1 hora antes, bueno,
vea si hay algún café cerca donde pueda hacer la hora, pero trate de llegar finalmente unos 15 minutitos antes a su entrevista de trabajo, no más. Ahora, esto no es necesariamente para todas las personas, pero hay personas que van a su entrevista de trabajo acompañadas, por ejemplo, por algún tutor o tutora o algún familiar. No necesariamente está prohibido que vaya acompañado. Puede ir, pero recuerde, por favor, que el protagonista de ese proceso es usted. Mi acompañante no puede de ninguna manera contestar todas las preguntas por mí. De hecho, ideal que lo espere fuera de la entrevista y de pronto sea usted el principal participante de ese proceso. Si de pronto queda alguna duda y usted quiere apoyarse en el tutor que le está acompañando, ya puede ser, digamos, al finalizar ese proceso. ¿Qué más vamos a tener aquí? En la propia entrevista, ya entramos, ya estamos dentro de la entrevista, que vuelvo a reiterar el tema de las 2 copias del currículum. Una se la puedo ofrecer al evaluador en caso que no la tenga a mano, y con otra me quedo yo para que me sea de torpedo de mis propios antecedentes. Y por favor, harta confianza también en sus propias capacidades y competencias. En esto tenemos que recordar que el hecho de postular un empleo y quedar seleccionado no es para nada un acto de calidad o de caridad, o de solidaridad de la empresa con ustedes. Es directamente el derecho que tenemos a trabajar. Así que en eso, bien empoderados. Bueno, posibles preguntas. Esto en realidad es algo no necesariamente nuevo, así que lo voy a pasar un poquito rápido, pero lo vamos a estar revisando. Típica pregunta esta de ¿cuál fue tu última experiencia laboral? O en el caso que no tenga experiencia laboral y haya hecho algún curso, algún taller, ¿qué fue lo que aprendiste en la capacitación? Bien, hay varias formas de responder esta pregunta, pero lo que yo le recomiendo es, insisto, no se olvide lo que la empresa está buscando. Puede ser que usted aprendió muchísimas cosas en la capacitación y eso está perfecto, pero respondamos con aquellas competencias que sabemos que el evaluador está buscando. Por eso es importante que usted estudie el cargo al que postula antes de la entrevista. Lo mismo con mis experiencias laborales anteriores. De las muchas cosas que usted aprendió en esa instancia de lo que hacía, dele harto énfasis en lo que es compatible con el cargo al que está postulando, porque eso es finalmente lo que están buscando. Y esto es algo parecido con esta pregunta demasiado abierta, cuando dice, ay, hábleme de usted, cuéntame de ti. Yo no pudiese contar hasta dónde le gusta ir de vacaciones, pero el evaluador no quiere saber eso. El evaluador quiere conocer sus competencias laborales. Entonces, todo lo que yo diga sobre mí tiene que apuntar a lo que finalmente está buscando el cargo. Esta pregunta de, dígame sus fortalezas y debilidades. Ya, esta pregunta es un poquito peligrosa, porque a veces nos ponemos demasiado humildes y decimos, no se me ocurren fortalezas. Tiene que llevar preparada las fortalezas, estúdieselas de antes, prepárela por lo menos unas tres o 2 fortalezas en el caso que le salga esta pregunta. Y que por supuesto sean fortalezas que vayan de acuerdo al cargo que se está buscando. Quizá usted es un espectacular jugador de videojuegos, pero si eso no le sirve para el cargo, no es necesario que lo digamos. Digamos fortalezas que tengan que ver con el puesto de trabajo. Algo parecido pasa con la debilidad. Todos tenemos distintas debilidades, entonces usted no puede decir, no tengo debilidades. O la típica, la gente dice, es que soy muy perfeccionista. Esa ya está demasiado usada, les digo al tiro. Entonces, con respecto a la debilidad, podemos decir una debilidad, pero ojito, y aquí está el truco, diga también qué estrategia usa para combatir la debilidad. Entonces yo puedo decir como debilidad, uy, la verdad es que a veces puedo ser un poco ansiosa, pero yo mantengo mi trabajo bien ordenado, cosa que no me genere esa ansiedad. Digo mi debilidad, pero digo también cómo la voy a poder gestionar en el puesto de trabajo. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué te interesa el puesto de trabajo en la empresa? Ya, aquí tratemos de no dar una respuesta tan genérica como es que quiero trabajar, porque toda la gente quiere trabajar, todos los que están postulando. Entonces, aquí es importante donde usted saca a relucir lo que averiguó de la empresa, por ejemplo, o del cargo. Entonces, usted puede comentar cómo ese trabajo en particular ayudaría a su crecimiento profesional o a su crecimiento como trabajador o trabajadora. Y hacer a la alusión, digamos, a las cosas que evaluó de la empresa, como es que esta es una empresa grande con representación a nivel nacional, internacional, y ahí, ¿cierto?, saca a relucir también
lo que estuvo averiguando de esa organización. Va, no me avanza esto. Perdón, tengo dificultades técnicas. Deme un segundo, estamos en vivo. Ya, aquí llegamos de nuevo. Ya, aquí sí. Esta pregunta también es peligrosa, cuidado ahí. Cuando te preguntan, ¿y por qué dejó su último empleo? ¿O por qué ya no está trabajando ahí? En el caso cierto que nos encontremos buscando trabajo ya sin tener trabajo. Bueno, en esta pregunta no se sienta obligado o obligada a dar demasiados detalles, como no, es que me tuve que ir, qué sé yo, con una licencia, etcétera, o porque no me gustó el trabajo. No es necesario que da tanto detalle, pero quizás podemos probar algunas respuestas que pueden convencer al evaluador, siendo un poco generales, como, dado a distintos temas personales, ese trabajo ya no era compatible con mi situación en ese momento, ¿cierto? O este trabajo no se ajusta a mis metas laborales, o quiero aprender esta área que es distinta. Son quizás respuestas que nos pueden sacar de apuro. Y ojito acá, por favor, no hable mal de su empleo anterior, no diga, no, es que la jefatura era... No. Evite, por favor, hablar mal porque de ninguna manera eso se va a ver bien en una entrevista, así que mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué puedes aportar a nuestro equipo de trabajo? Bueno, ahí usted, cierto, va a estar muy empoderado y empoderada y va a hablar de todas las habilidades con las que justamente va a aportar al equipo e indicar también sus propios conocimientos y experiencias con respecto al cargo. Y ahí esta pregunta es delicada. ¿Por qué les digo esto? Ahí sí, esa pregunta. En realidad, esta pregunta no es muy recomendada que se haga de hecho, pero yo les cuento que todavía hay empresas que preguntan así tal cual en una entrevista de trabajo, ¿cuál es tu discapacidad o presentas alguna situación de discapacidad? Y con respecto a esto yo les quiero aconsejar lo siguiente. Primero, tengan en cuenta que esa información acerca ya sea de su tipo de discapacidad o es más, acerca de su condición de salud, es información privada y sensible. Por lo tanto, no es necesario que usted devele ese tipo de información en una entrevista de trabajo. Entonces, ¿por qué lo preguntan? Y en esto quizás las empresas son a veces poco apropiadas en cómo preguntarlo. Pero en realidad, más que a la empresa le importe el diagnóstico, lo que le interesa saber es si usted va a requerir algún ajuste en el puesto o si tiene que tomar alguna consideración para que usted trabaje de forma segura. Por lo tanto, mi recomendación sería no develar información privada de esta índole en su entrevista de trabajo, pero sí quizá usted puede comentar las distintas acciones que puede realizar y si requiere algún tipo de ajuste. Por ejemplo, si por alguna razón la organización sabe que usted tiene una discapacidad de origen físico, más que contarle acerca de su cuadro de salud y cuánto va al médico y los medicamentos que toma, quizás contarle directamente cómo eso impacta en su funcionalidad. De pronto, mira, necesito sentarme cada cierto tiempo o necesito X apoyo, más que dar todos los antecedentes de salud. Y una pregunta que por lo usual acompaña a esta tiene que ver cuando me preguntan por si tengo o no tengo credencial de discapacidad. Ahí está. Ahora, ¿por qué se pregunta esto? Bueno, recordemos que las empresas tienen que cumplir con una ley, que es la ley 21.015, que es este tema de la cuota del 1% de personas con discapacidad. Resulta que ese 1% se cumple con personas con la credencial de discapacidad o con pensión de invalidez. Por eso lo preguntan, para saber si eventualmente si usted queda en el puesto, si les va a contar o no les va a contar para la cuota. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El hecho de tener la credencial también es algo de información sensible y información privada. Por lo tanto, usted puede decir si la tiene, puede decir si no la tiene, eso usted lo decide. Aquí entre nos, yo sí le recomiendo que si tiene la credencial puede expresar que lo tenga, porque sí es verdad que puede abrir un poquito más de posibilidad de la contratación por el mismo tema del cumplimiento de la ley. Pero mucho ojito acá,
que no es necesario que la empresa le pida una copia de su credencial o que usted se la entregue. Eso la ley no lo pide, no es necesario. Así que ahí queda directamente en sus manos si usted quiere que le saquen fotocopia a su documento o si no, y se puede negar y no debiese haber ningún problema con eso. Y también de ninguna manera la empresa le puede poner una condición con respecto a su postulación. O me pasan la credencial o el proceso llega hasta aquí. Eso no es una buena señal. Eso no se puede hacer, para que usted también lo sepa. Y bueno, llegando al final de la entrevista, por favor, recuerde que puede aclarar dudas si es que tiene dudas con respecto al cargo, consultar cuándo va a recibir noticias acerca de su postulación y bueno, mucho ánimo porque la verdad es que algunos procesos pueden ser bastante lentos y en el caso que quizás no quedemos seleccionados o seleccionadas, todo finalmente sirve como una experiencia para el aprendizaje. Así que espero que les vaya excelente en sus procesos de selección y espero que les haya servido esta charla. Muchas gracias. Hola, No vi la pregunta, perdón. Sí, cuéntame. mire, me presento, mi nombre es Juan Daniel Cabezas. Juan, cuéntame. Yo soy ingeniero en marketing. Me titulé en diciembre de 2021. Desde que terminé de estudiar, ha sido difícil encontrar trabajo en lo que estudié. Siempre deseo trabajar en eso porque es lo que me apasiona. Yo soy ingeniero en marketing. Y para no perder tiempo, entre comillas, porque no llega la oportunidad laboral, yo me he puesto a trabajar en otra área de la administración. He trabajado en Parque del Recuerdo como ejecutivo comercial, también trabajé en SmartFit y también he trabajado en una OTEC, un organismo técnico de capacitación. Resulta que uno siempre quiere quedarse todo el tiempo posible, lo más que pueda, pero de repente por cosas de la empresa no resultan las cosas y no puede uno seguir trabajando. ¿Qué puedo hacer yo en esta situación que me encuentro? Porque yo quiero trabajar, yo quiero salir adelante, quiero triunfar, me siento capaz de lograr lo que yo piense y solamente necesito la oportunidad de trabajar, una puerta que se me abra y que me conozcan y que vean que yo tengo las ganas, que quiero ayudar a mi familia, que quiero salir adelante yo, pero no la encuentro. Yo sé que puedo ser un aporte para una empresa, sé que puedo crecer, sé que puedo hacer muchas cosas, sé que yo en algún momento puedo tener mi propia empresa, sé que puedo dar trabajo, para allá voy, pero ¿cómo empiezo si no tengo la oportunidad? También he emprendido un negocio, vendo pizzas artesanales, la hago yo, entonces hago todo el esfuerzo para salir adelante. Conozco todo lo que es el negocio 360, todo lo que es la administración y los negocios, pero estoy acá, igual que cualquier persona como yo, y muchas personas también están pasando lo mismo, y es frustrante de repente porque uno se siente como una roca que no avanza, que está ahí, y no debería ser así. Entonces yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviéndome, estoy saliendo, pero postulo por internet, postulo por LinkedIn, postulo por Indeed, postulo por Sense, postulo por todas las plataformas, hasta las del Duoc, pero no me llaman. He cambiado el currículum, he editado, buscado formas de solución, me he acercado a profesionales, pero no llaman. Si esa es la cosa, yo necesito que me llamen, que me digan, conversa conmigo, te quiero conocer. ¿Cómo encuentro la oportunidad? Perfecto. Si no Primero que todo, muchas gracias por compartirnos también un poco de tu historia y sé que puede ser súper frustrante, definitivamente lo es. Y también te felicito por todo lo que te has movido también, en ese sentido de que has sido como bien busquilla, de estar viendo distintas oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando quizás tenemos alguna formación, como en tu caso tienes una carrera, pero ha costado ejercerla? Entonces van pasando los meses, van pasando incluso años y encontrar trabajo para esa profesión puede volverse un poco complicado. Ahí yo te podría dar quizás dos recomendaciones. A veces, si queremos volver a retomar un campo de ocupación que ya lo dejamos un poco alejado,
vale la pena dar un pasito un poco atrás y quizás ofrecer tus servicios como un pasante en esa misma carrera, porque el cargo propiamente tal puede ser difícil alcanzarlo si tienes una laguna muy grande en tu profesión. Ahora, ser un pasante implica que las condiciones contractuales no son las mismas que de un ingeniero, eso lo tienes que saber de antemano, pero podría ser una puerta un poco más lenta de volver ese rubro que tú quieres alcanzar. Otro elemento que yo te podría recomendar es echar mano a las redes de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. De hecho, bueno, aquí hay varias, pero tenemos las OMIL, por ejemplo, en las distintas municipalidades donde ustedes se pueden inscribir y las OMIL les ayudan en la búsqueda de empleo. Sobre todo, aquí también confidencia, cuando son personas con discapacidad que tienen estudios profesionales, que cada vez afortunadamente se está abriendo más la posibilidad, pero todavía no son demasiados. Por lo tanto, es un perfil que suele ser un poco más cotizado. Entonces, en ese sentido, yo te recomendaría quizás empezar a meterte en esa área en un estadio un poco más bajo, quizás como un pasante, por decir así, para empezar como un aprendiz, solamente para entrar a ese mundo o echar mano a las otras redes de intermediación laboral que te pueden asistir. Espero que tengas mucha suerte en tu búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ¿sí? ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Ya, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias.